Muy buenas noches a todos, estimados participantes. Mi nombre es Natalia Silva. Soy la directora de la Dirección de Evaluación y Desarrollo Científico de la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. En nombre de todo el comité organizador, les damos la más cordial bienvenida al segundo seminario científico, Investigación en Pregrado, recordando que este evento cuenta con el aval académico de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, con el aval ejecutivo de la Federación Latinoamericana de Sociedades Científicas de Estudiantes de Medicina, FELSOCEM, de la Federación Internacional de Asociaciones de Estudiantes de Medicina, INSA, aval del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, y es declarado además de interés científico nacional por la Sociedad Científica del Paraguay. Bien, a continuación daremos paso al doctor Leonardo Medina, quien es médico en Servicio Social de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, fundador de la Sociedad de Liderazgo e Investigación Científica en Salud, con 10 publicaciones, de las cuales 2 son Scopus, una en proceso de publicación y un libro próximo a publicar, con 7 ponencias científicas nacionales e internacionales y 2 premios, quien nos expondrá el tema de proceso de publicación editorial. Muchísimas gracias por honrarnos con su presencia, estimado doctor. A partir de este momento puede iniciar su presentación. Hola, buenas noches, un gusto. Ya me pudo presentar Nat y hoy vamos a tratar el tema de proceso de publicación editorial. Un tema muy importante para las personas que quieren comenzar a publicar, que no conocen en qué revistas científicas buscar o simplemente no saben cómo redactar un artículo científico. Con lo cual, vamos a comenzar con los 4 tipos de publicación científica más comunes en pregrado. No significa que estos son los únicos tipos de publicación científica, sino que muy probablemente a medida que ustedes se vayan adentrando en este mundo de publicación, se van a encontrar ya sea con una carta al editor, con revisiones bibliográficas, casos clínicos, serie de casos o estudios originales. Y vamos a ver qué significa cada uno de ellos. La carta al editor es un formato corto de aproximadamente 500 palabras en donde vamos a tener la idea de estimular un proceso de retroalimentación sobre un tema específico y también sirve como foro para discusión abiertas de temas abordados por las revistas. Cuando nosotros buscamos una revista vamos a notar que cada revista científica tiene su temática específica, ya sea un poquito más amplio, revistas más especializadas, como profundizaremos más adelante, pero eso notaremos que cuando haya una carta al editor, la revista usualmente suele contactar a un autor sobre un tema en el que ha investigado para desarrollarlo de forma corta y puntual. Ya las revisiones bibliográficas son un poco más amplias. Incluyen los estudios principales que contienen una declaración explícita de objetivos, materiales y métodos. ¿A qué nos referimos? En este caso son publicaciones en que hacemos un resumen sobre un tema, por ejemplo, alteraciones cardiovasculares por hipotiroidismo clínico y subclínico, y queremos sintetizar todos los estudios más recientes para que sean de más fácil lectura. Ya este formato anda entre 3.000 y 4.000 palabras, un poco más amplio. Luego tenemos los casos clínicos y la serie de casos. Estos reportan síntomas, signos, exámenes, tratamiento, complicaciones y seguimiento de uno o varios pacientes, que esto va a diferenciar el caso clínico de la serie de casos. Caso clínico es uno solo. La serie de casos pueden ser entre 2 a 10, dependiendo de lo que quieran estudiar. Y en ellos vamos a enfatizar la característica única por la cual fue reportado, lo que hace el caso excepcional, relevante y por lo cual si hay un tratamiento que sea innovador. Y por último tenemos los estudios originales que posiblemente se encuentren ustedes durante su formación universitaria. En alguna clase los van a poner a hacer un estudio en donde vamos a obtener datos inéditos de una investigación. Nosotros vamos a estudiar una población en específico y vamos a obtener datos de ella. De ahí hay distintos tipos de metodología. Lo más frecuente que vamos a encontrar
los alcances más frecuentes en pregrado suelen ser investigaciones exploratorias, descriptivas, y si se animan un poco más hasta estudios correlacionales. Una vez decidimos qué queremos publicar, qué tipo de publicación científica, nos vamos a encontrar con muchas dudas. Entre ellas, ¿cómo empiezo a elegir mi revista científica? Bueno, tenemos que tener claro si queremos publicar en nuestro país, si es una revista nacional o una revista internacional. Y si es una revista internacional, tenemos que tener clara la región, puede ser Latinoamérica, Europa, Asia, según nosotros dispongamos y la relevancia del tema sea para esa región en sí. Países de interés, ¿por qué lo incluyo? Porque cuando nosotros hacemos una investigación, les pongo el caso del tema de nutrición, hay países que les interesa investigar sobre esos temas, donde van a encontrar más revistas como España, Chile, Brasil, son temas en investigación que van a profundizar más que posiblemente otros países, ya sea de la región latinoamericana o de Iberoamérica. En cuanto a la visibilidad, tenemos revistas que son impresas, en línea o mixtas. Es muy rara la revista que actualmente se encuentra solo impresa. A veces nosotros cuando venimos comenzando y vemos una revista, posiblemente la de la facultad, decimos, wow, qué bonito se mira impreso, pero nosotros queremos que esa investigación llegue a más investigadores para que sea citada, para que sea leída. Y por eso buscamos un formato en línea o mixta, que sea publicación impresa en línea. Los idiomas. Aquí vamos a encontrar una gran variedad. Usualmente, la literatura científica va a estar publicada en inglés. Por eso les pongo primero inglés. Pero esto no es una limitante para las personas que no son bilingües. Si ustedes no son nativas de un país que hablen inglés, pueden perfectamente publicar en español, en portugués, en ambos idiomas o simplemente según el país en que ustedes quieran publicar. Ahora, les tengo un detallito, la cantidad de autores, porque muchas veces nosotros venimos y comenzamos a crear una publicación, armamos un grupo de 10 personas para hacer una revisión bibliográfica, no sé si les ha pasado, y al momento de publicar, ustedes vienen, revisan la revista y les dicen, no, pues fíjense que máximo 5 autores para una revisión bibliográfica, no pueden haber tantos. Entonces ahí nos encontramos con una limitante en el proceso de publicación que realmente no es tanto problema de la revista, sino inherente a no conocer los procesos de publicación. Para hacerles síntesis, usualmente las cartas al editor suelen publicarla una, máximo 2 personas, son publicaciones cortas. Los casos clínicos entre 3, máximo 5 personas, pero lo recomendado es 3. Las revisiones bibliográficas entre 3 a 5 y los estudios originales entre 3 a 5 personas. Ahora, con los estudios originales sí puede variar un poco. Si ustedes realizan un estudio multicéntrico, evidentemente, puede variar la cantidad de autores porque va a existir un autor por país. Entonces, la cantidad de autores va a ser mayor, pero evidentemente la complejidad del estudio es mayor. Solo que se los pongo como ejemplo, ya que usualmente en pregrado nuestros estudios posiblemente tengan una muestra más pequeña. No solemos hacer estudios a nivel de toda Latinoamérica o de una región en específico, pero sí vale la pena conocer estos datos. También tenemos que tener claro en la revista científica si queremos que sea publicado rápido, tenemos que tener en cuenta la periodicidad. La publicación es continua, la publicación es cada mes, cada 2 meses, cada 3 meses, cada 6 meses y cada año. Son los formatos de publicación más frecuentes. Continua es que la revista tiene un solo número anual, pero no es anual, sino que cada vez que tienen un artículo científico, van lanzando ese artículo una vez ha pasado las 3 fases del proceso editorial que vamos a comentar más adelante. Aquí hay que tener en cuenta que, evidentemente, si la revista publica un poco más rápido, nuestra publicación también va a salir más rápido, también va a depender de la gestión editorial, porque hay revistas que pueden ser semestrales, pero tienen una pésima gestión editorial, o revistas incluso que publican de forma semestral, pero son muy buenas. Entonces, son detalles que tenemos que considerar.
un costo. Hay revistas que cobran desde un módico precio hasta precios de 1.500 hasta $2.000. Y revistas muy buenas que no tienen ningún costo. Ustedes no tienen que preocuparse. Nosotros como estudiantes no vamos a aspirar en nuestras primeras publicaciones a pagar 1.500 o $2.000 cuando apenas venimos comenzando y posiblemente la calidad de nuestras investigaciones requiera un poco de afinamiento. Entonces ya ahí les enseñaré cómo buscar revistas que no tengan costo y que son muy buenas. En cuanto a acceso, tenemos el acceso a los artículos para el lector. Hay revistas de acceso abierto que son completamente abiertas para todo el lector que quiera sin ningún costo. Hay revistas que cobran cierta cantidad de dinero por artículo y el modelo híbrido en que quien paga es el autor para que su artículo sea de acceso abierto o no. Dan esas opciones. Les agrego un apartado muy importante y se los pongo al final, porque vamos a comenzar aquí a buscar este tipo de revistas, que es Scopus. Scopus es un índice que es gestionado por Elsevier, la editorial Elsevier, que es de mayor referencia a nivel mundial. Entonces, ¿qué sucede aquí? Vamos a encontrar mejores revistas científicas, mejor calidad científica y por ende mayor interés institucional. Cuando ustedes quieran publicar y quieran hacer un proyecto en que haya apoyo institucional, usualmente les van a pedir que publiquen en revistas indizadas en Scopus. Ya veremos cómo buscarlas. Y evidentemente ustedes cuando comienzan van a publicar posiblemente una revista de su país que no esté indizada en Scopus, no significa que sea algo malo, pero a medida vayamos publicando más y más vamos a querer publicar aquí. Entonces ese interés personal por mejorar, por desarrollar nuestra calidad y nuestro afinamiento como investigador lo vamos a encontrar en esta slide. El navegador de revistas indizadas de Scopus se llama Cimado. Ahorita me voy a salir de mi pantalla completa para que podamos buscar en tiempo real cómo se utiliza. Aquí pueden ver, aquí están todas las revistas. Hay de Q1 a Q4. Estos son los cuartiles. Lo que nos quiere decir es el grado o la calidad científica de la revista. Usualmente los Q1 están del 0 al 25% de la revista, los Q4 del 75 al 100%. Eso no significa que las revistas que están en un cuartil más bajo sean menos, tengan menor calidad científica, sino que simplemente las exigencias, evidentemente, en la revista de cáncer, en esta revista de cáncer va a ser mucho mayor que en una revista Q4. Ahora, ¿cómo los podemos buscar? Podemos buscar las revistas tanto por áreas, por temáticas. Por ejemplo, si quisiéramos buscar sobre nutrición y dietética, ponemos nutrición y dietética, nos salen todas las revistas. Si queremos revisar por región, por país incluso, pongamos Iberoamérica. Entonces ya nos salen revistas de España, Brasil, Paraguay, Colombia, que son afines a la temática, que posiblemente publiquen en nuestro idioma, si nosotros vamos a publicar en español. Y podemos ver aquí los percentiles. Todas las revistas que publiquen o que estén indizadas en Scopus son muy buenas. Desde ahí ustedes tengan entendido que no importa si está dentro de los últimos lugares, la revista definitivamente es una referencia institucional al momento de publicar. No sé si tienen alguna duda, Nat, en este apartado de las revistas científicas. No, nada, ninguna duda, doctor. Adelante. Perfecto. Entonces vamos a proceder con la presentación. Como pueden ver, la plataforma de Cimado es muy amena. Ustedes pueden buscar las revistas de forma detenida por temática. Si quieren buscar de psiquiatría, si quieren buscar de cirugía, aquí están los temas. Si quieren buscar por región, también está. Si quieren buscar por país, no hay ningún problema.
Ahora, ¿con qué nos vamos a encontrar muy frecuentemente, especialmente en nuestro correo electrónico, a medida vayamos aumentando nuestra cantidad de publicaciones? Con revistas depredadoras. Las revistas depredadoras son editoriales que usualmente publican artículos científicos, incluso sin revisión por pares, sin revisión por especialistas, con la idea de simplemente ganar dinero. ¿Cómo funciona? Envían un correo, les dicen que en este mes están con una convocatoria recibiendo artículos científicos que ustedes pueden enviar. Van a pagar un precio, puede ser un precio variado de $200, $300, y su publicación va a salir de forma rápida, de forma veloz. Pero son revistas en las que definitivamente no queremos publicar tanto por el costo como por la calidad científica. Ustedes pueden buscar en internet fácilmente las revistas depredadoras de las cuales deben cuidarse y las van a encontrar un largo listado. Ahora, en este navegador que les puse de Simago, ahí no hay revistas depredadoras. Entonces, ustedes se ahorran ese paso, ese problema al publicar o para buscar revistas científicas ahí. Vamos a detallar en esta parte su investigación. ¿Qué se tienen que preguntar al momento de redactarla? El formato de cómo van a publicar para que no tengan problemas al momento de ya tener su manuscrito final y decir, rayos, hubiera pensado en esto antes. No, la idea es que ustedes se adelanten, que ustedes piensen, porque todo en investigación es estructurado. Cuando tengo un tema de investigación, tengo que analizar si el tema es innovador o, como he visto en ciertas maestrías, temas muy gastados en que hasta forman 10 grupos, los 10 grupos investigan el mismo tema y todas las universidades prácticamente del mundo se encuentran investigando el mismo tema, y la idea en sí es que pueden sacar la tesis, pero no la van a publicar porque el tema no es innovador, el tema está muy gastado o tiene que tener mayor representatividad, tiene que ser un poco más grande el estudio. A eso nos referimos en cuanto a la muestra. La muestra es insuficiente. A veces pasa que nosotros no pensamos, encontramos un tema bonito y lo adelantamos, hacemos el marco teórico y no hemos pensado en la muestra. Luego vemos que vamos al hospital, por ejemplo, y cuando queremos realizar el estudio solo hay 20 a 30 casos al respecto, y ya eso nos va a dificultar muchísimo el proceso de publicación, porque se busca que haya una muestra interesante para analizar los datos. Y eso va a evitar que la publicación sea demasiado de carácter local. Aporte nuevo al conocimiento. Ustedes tienen que buscar investigaciones nuevas, algo que no se haya investigado, algo que aunque se haya investigado, pues ustedes pueden buscar una nueva forma, un nuevo aporte que sume al conocimiento científico. ¿Es factible la realización del estudio o no? Aquí los pongo al apartado porque a veces nosotros queremos hacer estudios microbiológicos en que vamos a ocupar cierta cantidad de reactivos, cierta cantidad de medios de cultivo, y cuando menos nos damos cuenta nos sale carísimo, no lo hemos pensado bien, ya redactamos el protocolo, pero no lo vamos a poder ejecutar porque no tenemos el presupuesto. Entonces ustedes adelántense a si la investigación es factible según las herramientas con las que cuenten como investigadores. El lugar en que van a publicar, si van a publicar o quieren estudiar una población de un hospital, cuentan con los permisos respectivos para hacerlo. Recuerden que tienen que emplear el formato de consentimiento informado. La OMS incluso tiene formatos en los que ustedes pueden buscar, pueden adaptarlos a sus necesidades y los requerimientos del protocolo. ¿A qué me refiero? Que hay instituciones que piden el protocolo de antemano o que haya pasado por un comité de ética para proceder con la investigación. Las alternativas de recolecta de datos, hay presenciales, virtuales o mixtas. Cuando nos referimos a una recolecta de datos presencial, simplemente nosotros tenemos la encuesta, el cuestionario en el formato impreso y se le facilitamos a los pacientes, a los encuestados. Pero esta tiene la desventaja de que cuando nosotros queramos tabular va a ser mucho mayor el trabajo, a diferencia de la modalidad virtual, que ustedes simplemente mediante correo electrónico, mediante redes sociales,
utilizan estas mismas, por eso les pongo el ejemplo de Facebook, Twitter, Google, que pueden aprovechar, son herramientas para obtener información muy buenas, pero tienen la desventaja que ustedes no van a controlar el ambiente en que los encuestados responden el cuestionario. ¿A qué me refiero? Que cuando ustedes lo envían, posiblemente el encuestado puede estar comiendo, puede estar con un paciente, puede estar bajo mucho estrés y eso nos puede alterar las respuestas. Es una desventaja, pero eso no va a limitar nuestra investigación, simplemente la tienen que tener en cuenta al momento de redactar su discusión, que ya lo vamos a ver por qué. Y la alternativa mixta es que ustedes citan a las personas, les ponen el cuestionario ya sea en un celular, en una tablet, y se ahorran la tabulación de datos y aprovechan las ventajas de la modalidad presencial para controlar el ambiente de respuesta. Esto especialmente cuando vayamos a validar un instrumento, que ya lo veremos ahorita en el modelo IMRD. ¿A qué me refiero? Aquí al lado, IMRD, hacemos referencia al formato de publicación más común de artículos originales. Introducción, materiales y métodos, resultados y discusión. El resumen, que se los pongo acá arriba, es el resumen de estos 4. Se los pongo al inicio porque siempre va a ir al inicio, pero va a resumir en síntesis gestos. ¿Cómo puede ser? Un resumen puede ser estructurado o no. Cuando nos referimos a un resumen estructurado, es que tenemos introducción, punto. Detallamos un poco sobre introducción, materiales y métodos, detallamos un poco sobre materiales y métodos, resultados, detallamos un poco sobre resultados y discusión, un poco sobre la discusión y las conclusiones. A diferencia de la no estructurada, que simplemente no va por secciones, no va por introducción, materiales y resultados, sino que ustedes hacen un resumen de aproximadamente entre 150, 250 hasta 300 palabras según la revista. Pero sí les recomiendo que publiquen de forma estructurada porque es lo más común que suelen pedir. En la introducción, que van a incluir los antecedentes, las definiciones y estadísticas más relevantes, los objetivos específicos e hipótesis planteadas. He visto muchos procesos en que las personas van aprendiendo a publicar y no incluyen sus objetivos. Recuerden que esta es parte de la introducción. Aquí es donde van al final. Y estos recuerden que les van a dar la orientación para presentar sus resultados y dar sus conclusiones. A veces la gente dice, no, ¿de dónde saco la conclusión? O simplemente no les voy a decir que la inventan porque tienen sus fundamentos, pero ustedes lo tienen que hacer de forma orientada, lo tienen que ir en base a objetivos. Si ustedes tienen 3 objetivos, van a orientar y le van a dar respuesta a esos 3 objetivos en sus conclusiones. En cuanto a los materiales y métodos, aquí les pongo mayor cantidad de puntos, les puntualizo un poco más porque es donde más problemas van a tener, donde más rechazos existen por parte de las revistas. ¿Por qué? Porque si se fijan, estamos hablando de investigación científica. Nuestra base es metodológica y según nosotros fundamentemos lo que realizamos, de ahí va a salir la calidad de manuscrito que vamos a obtener. ¿Y qué va a incluir esta sección? El alcance del estudio, si el muestreo, si es probabilístico, si no es no probabilístico, si es por conveniencia o no, el contexto de la recolecta de datos, si fue virtual, si fue mediante correo electrónico, si fue mediante redes sociales. El instrumento, si el instrumento ustedes lo elaboraron o no. Hay instrumentos o escalas, les pongo el ejemplo del DAS-21, que nosotros lo empleamos hace poco como una investigación para evaluar depresión, ansiedad y estrés. Entonces, hay instrumentos que perfectamente pueden utilizar que ya están validados. Pero si ustedes quieren crear un instrumento porque lo necesitan, tienen que tener en cuenta que ese instrumento tiene que ser válido y tiene que ser confiable. ¿A qué me refiero? La validez es cuando lo revisan especialistas en el tema para que ustedes sepan que lo que quieren preguntar realmente es eso. ¿Y cómo lo podemos hacer? Hay coeficientes de validez de contenido. Yo el que más utilizo es el de Hernández Nieto, en que ustedes le mandan una matriz para que evalúen los especialistas el instrumento y les den sus observaciones. Ellos les van a dar un puntaje y en base a eso van a sacar
un valor, a ver qué tan válido es, si requiere muchos ajustes y si requiere que lo vuelvan a hacer o que eliminen ciertas preguntas o las mejoren. En cuanto a la confiabilidad, de aquí la confiabilidad es diferente porque estamos hablando de qué tan cierto es que ese valor que preguntamos realmente es. ¿Cómo les pongo el ejemplo? Con una balanza, con una pesa, con una báscula. Les dice que pesa tantos gramos, pero si no está calibrada, nosotros no vamos a tener confianza. No es confiable los datos que nos da. Entonces, igual el instrumento nos puede dar esa confiabilidad, porque si las preguntas están mal redactadas, si son muy confusas, son muy abstractas, la confiabilidad definitivamente, les aseguro, va a ser muy baja. Aquí, ¿cómo lo pueden hacer? Hay distintas formas de sacar la confiabilidad. Lo pueden hacer por alfa de Cronbach para los instrumentos que son escala por Likert, o mediante test o retest, que ustedes vienen y le aplican a una persona el instrumento, se lo aplican a esa misma persona en unas horas o al siguiente día para ver si el instrumento es capaz de obtener las mismas respuestas. Esto en cuanto a instrumentos que tienen múltiples formas de preguntar, múltiples escalas. Los criterios de inclusión, exclusión y eliminación. Tenemos que tener claro qué personas van a participar, si son mayores de edad, si son adolescentes, cómo vamos a obtener el consentimiento informado de estas personas, cómo vamos a eliminar la población que a pesar de que haya, que esté dentro de los criterios de inclusión, no la podemos incluir en la muestra final. Este caso puede ser cuando tengamos una muestra probabilística, por ejemplo, y ocupen una cierta participación por país o por institución, y evidentemente las personas o los países, o ya sea la institución que no haya cumplido con la muestra mínima, lastimosamente hay que eliminarlos, o simplemente los cuestionarios que estén mal llenados, que no se haya completado su formato de respuesta, los vamos a obviar. Las variables, si son dependientes, independientes, en el caso de los estudios de correlación. La ética, tenemos que poner siempre la declaración de ética, si pasó por un comité o no. Que no pase por un comité no significa que ustedes no pueden publicar el estudio. No es una limitante, pero sí tienen que aclarar si se usó consentimiento informado, si hubo incentivo económico, que lo ideal es que no, pero en eso va a variar. Y los métodos estadísticos que nosotros empleemos. Todo eso hay que detallarlo, el software en que nosotros aplicamos los análisis estadísticos, incluso hasta el Windows que nosotros empleamos, el sistema operativo, todo eso se tiene que incluir. En cuanto a los resultados, vamos a incluir los participantes, se pueden poner mediante un diagrama de flujo, los que hayan cumplido los criterios de inclusión, exclusión y cuáles se eliminaron. Tiene que ir orientado a los objetivos y aquí podemos emplear figuras y tablas. Les pongo aquí y les voy a explicar porque a veces las personas vienen y cuando quieren redactar una tabla, una figura, dicen, vamos a hablar de variables sociodemográficas. En la tabla 1 se observan las variables sociodemográficas en donde tanto porcentaje es hombre, tanto porcentaje es mujer, de tal carrera, no tiene que ir así. Ustedes simplemente describen. En la tabla 1 se encuentran las variables sociodemográficas. Punto. Ya. Porque se supone que ustedes, sus tablas son para ahorrarnos toda esa prosa en nuestra redacción científica, si no sería redundante. Así se van a ahorrar varias horitas de escribir, eliminar y correcciones por parte de los editores. En cuanto a la discusión, aquí vamos a incluir los resultados más relevantes en relación a la literatura científica publicada. Vamos a contrastar lo que nosotros investigamos con lo que ya está publicado. Vamos a entender cuáles son nuestras limitantes y nuestras fortalezas del estudio y las vamos a detallar. Evidentemente, aquí les puedo poner el ejemplo, una limitante de un estudio transversal es que no suelen determinar causalidad. Ustedes pueden investigar un tema en específico con un estudio transversal, pero no van a saber cuál es la causa en sí. Simplemente pueden determinar algunas variables. Para eso se podrían estudiar con un estudio de casos de controles o un estudio de corte, que son mejores,
pero simplemente les pongo el ejemplo para que ustedes entiendan por qué se incluye las limitantes del estudio y dónde. Aquí les tengo unos pequeños consejos para el proceso de publicación. Utilicen los descriptores en ciencias de la salud para palabras clave. A veces cuando nosotros lo incluimos, porque recuerdan que va el resumen, de ahí van las palabras clave, que usualmente son entre 3 a 5, y no sabemos dónde buscarlas o las sacamos de lo que nosotros pensamos que es, y simplemente cuando nosotros nos dice la revista, fíjense que esas palabras no son como están en el descriptor, tienen que corregirlas. Y realmente era una corrección que fácilmente se iban a ahorrar. Posiblemente puedan perder hasta un mes de correcciones por este tipo de detalles. Citen literatura actualizada de los últimos 5 años. Aquí les pongo una agendita 2021 para que se acuerden que estamos en 2021. Sé que después de esta pandemia, que no sabemos cuándo va a terminar, a pesar de las estimaciones, tenemos que tener en cuenta que la publicación científica, las revistas están haciendo un enorme esfuerzo editorial y van sacando nuevos artículos científicos, los cuales requieren ser citados. No podemos estar con un artículo de hace 20 años y seguirlo citando, porque lo que va a hacer la revista es que les van a decir sus artículos son muy viejos, ustedes se esforzaron desde la redacción del protocolo hasta la redacción del manuscrito que van a enviar a la revista, y al final se van a dar cuenta que van a tener que quitar todas esas referencias, van a tener que buscar nuevas y va a ser un proceso engorroso del que ustedes se van a querer decepcionar y van a decir que es algo que no era para ustedes, pero simplemente se lo ahorraban con algo tan sencillo como citar referencias actualizadas. Empleen referencias de calidad, no utilicen páginas web que no son de confianza. Hay navegadores, aquí les pongo los ejemplos de varios, en los que ustedes se van a poder dar gusto buscando artículos científicos con los que no van a tener problemas. Valoren el uso de instrumentos o escalas ya publicadas. Por si en caso ustedes no tienen mucha experiencia redactando instrumentos, porque recuerden que para preguntar hay que saber cómo hacerlo, pueden usar perfectamente escalas y así se les facilita el trabajo. No repitan el contenido de tablas o gráficos en el texto. Esto se los había explicado. Aquí les pongo algo sobre formato y estructura. No es que específicamente debe ser así, pero algunas revistas sí lo toman como referencia. Para la introducción, utilicen entre 5 a 10 referencias bibliográficas y para la discusión utilicen de 10 o más para la discusión. ¿Por qué les digo esto? Porque hay personas que vienen y se emocionan escribiendo la introducción. Tengo todos los ánimos ahorita y vengo y cito 30 referencias bibliográficas. Pero ya para la discusión ya me siento un poquito más cansado, ya me aburrí y solo cito 5. Entonces no puede ser así. La introducción es algo sencillo, algo puntual, que se va a citar o se va a justificar de forma específica, y ya la discusión sí requiere más revisión de la literatura porque vamos a contrastar nuestros resultados con lo que ya está publicado. También les recomiendo usar gestores de referencias bibliográficas. Aquí les pongo el ejemplo de Citavi. Citavi usualmente lo manejan las instituciones, sus universidades, pueden pedir o preguntar en las bibliotecas si les pueden abrir una cuenta para que utilicen este tipo de gestores y se faciliten mucho la parte de citación de un párrafo y que ustedes vienen y lo reestructuran y que hay que mover los superíndices, y esto sencillamente se puede resolver con estos gestores que les van a facilitar la vida. Vamos a ver. Ahora vamos a hablar sobre criterios de autoría. ¿Por qué los menciono? Porque a veces hay personas que no son muy participativas, a veces incluyen asesores que realmente no cumplieron con los criterios como autor. Entonces ustedes los tienen que tener muy claro. Las revistas ya han dictaminado que los 4 criterios de autoría principales son estos: la contribución, la redacción y revisión, la responsabilidad y la aprobación. En cuanto a contribución, hablamos de contribuciones significativas, tanto en el concepto
en el diseño del manuscrito, la recolección de datos, el análisis y la interpretación de los mismos. Ya hablando de la redacción y revisión, estamos hablando del manuscrito que vamos a enviar a la revista, que no es lo mismo que el protocolo de investigación. La redacción o revisión tiene que ser crítica, tiene que ser importante, tiene que ser sustancial en el contenido del manuscrito. La responsabilidad, porque a nosotros al publicar somos responsables de lo que estamos haciendo, nosotros somos responsables de esos resultados. Entonces, todos los autores tienen que ser capaces de garantizar la exactitud o la integridad de los resultados. En caso de que requieran ser investigados o resueltos, simplemente cada autor puede solventar esta problemática. Y en cuanto a la aprobación, todos los autores tienen que participar en la aprobación final del manuscrito antes de enviarla a una revista. Les pongo el ejemplo de una tabla sobre percepción de cumplimiento de criterios de autoría por parte de los asesores de investigación. Esta es publicada en una revista de Brasil. Me gustó el cuadro porque muchas veces, y sé que no solo es en nuestro país, en el país de Honduras, sino países de toda Latinoamérica, quizás en todas partes del mundo, en que los asesores no participan, son muy poco colaborativos si quieren ir como autores, incluso como autores principales. Pues ustedes verán que usualmente entre el asesor metodológico y el asesor temático que ponen una comparación, suelen cumplir muy poco con los criterios de autoría. Podemos ver el valor de P, que nos habla sobre significancia. Menor de 0.05 es significativo, aquí es menor de 0.01, entonces vamos a tomar los que son significantes. Usualmente no suelen participar en el diseño del manuscrito, mucho menos en el análisis de datos, interpretación, redacción del manuscrito, y en general, si se fijan, no suelen cumplir con criterios de autoría. Entonces, ustedes también sean muy conscientes del asesor que les está colaborando, si realmente simplemente lo tienen que incluir en el apartado de agradecimientos como colaborador, o si amerita que lo incluyan como un autor. Ahora les voy a hablar sobre ética en investigación. Evidentemente no vamos a tratar principios de autonomía, beneficencia, no maleficencia, sino que simplemente vamos a hablar sobre orientación al proceso de publicación editorial. Aquí hablamos de presentación duplicada o múltiple cuando nosotros venimos y por ahorrar tiempo decidimos que lo vamos a enviar a muchas revistas. Y la primera que nos responda es a la que vamos a enviar, o si nos rechazan, allá tenemos el artículo en otra revista. Esto no se puede hacer, es considerado que no es ético. ¿Por qué? Porque recuerden que las editoriales hacen un esfuerzo editorial por cada artículo que reciben para que se gestione su revisión adecuada. Si nosotros simplemente pudiéramos enviar múltiples artículos científicos a distintas revistas, lo que sucedería es una sobrecarga en cada revista por un montón de artículos que nunca van a ser publicados ahí. Entonces, se volvería más tedioso, se entorpecería el proceso de publicación, y es por eso que las revistas siempre van a poner el apartado de que ustedes no tienen que estar presentando o no tienen que estar bajo revisión en ninguna otra revista. Recuerden que ceden derechos de autor mientras esté en proceso de revisión, entonces pueden tener problemas. En el siguiente apartado les pongo la publicación duplicada o redundante. En este sentido, son publicaciones que son muy similares, tienen muestras similares, tienen metodología similar, y simplemente la decidimos dividir, la decidimos publicar, que sería publicación en salami, para que nosotros salgamos en más estudios. Les voy a poner un ejemplo. Queremos hacer un estudio en estudiantes de enfermería, medicina y nutrición sobre el síndrome metabólico. Obtengo los datos y mi idea original era publicar una sola publicación. Pero yo digo, no, quiero publicar aparte los datos de enfermería, aparte los datos de nutrición, aparte los datos de enfermería, para obtener 3 publicaciones. Aquí puede que se considere ya una publicación algo redundante, con la idea del autor de aparecer en más publicaciones, pero disminuyendo la calidad de la misma. Entonces, esto también es considerado poco ético.
Esta pregunta ya la habíamos hecho, pero ahora, ¿qué otros factores podemos tener en cuenta? Tenemos muchísimas revistas, ya les enseñé cómo buscar todas estas revistas en Simago, pero ¿qué más nos tenemos que preguntar? Pues hay que ver el tema, la temática a la que se dedica a publicar la revista, el alcance de la revista y el porcentaje de rechazo. ¿A qué nos referimos con alcance? Hay revistas como una revista, por ejemplo, de Salud Pública de México, les pongo el ejemplo, que solo publica estudios que sean correlacionales, no le gustan los estudios descriptivos, no le gustan los estudios exploratorios. Entonces, si nosotros enviamos un estudio de ese tipo a la revista, evidentemente nos esperamos que nos rechacen. No es porque el artículo no sea de calidad, simplemente es que no nos ajustamos al alcance de la revista. Y el porcentaje de rechazo. Recuerden que entre mejor vaya siendo la revista, vamos a tener un poco más de riesgo de ser rechazados. Pero todo esto se va a ir afinando a medida vayamos investigando, que vayamos publicando, vayamos capacitándonos en estos temas. Cuando enviemos el artículo, nos vamos a encontrar con 3 fases editoriales. La primera es una revisión por el editor en jefe. Incluso suele haber una revisión antes por un asistente editorial que va a ver si se apega al formato de la revista. Luego llega el editor en jefe y decide si se ajusta a la temática, si se ajusta al alcance de la revista o no. Aquí vamos a tener un preprint, es decir, antes de la revisión por pares. Ustedes van a hallar esos formatos de publicación preprint, postprint y publicado en internet. Entonces ya saben a qué se refieren. Preprint es que ha sido revisado únicamente por el editor en jefe. Postprint es la revisión por pares, ya por especialistas, el resultado de la misma. Y el publicado, que ya es el resultado de la diagramación que se ajusta al estilo de la revista y que hay ciertas mejoras de redacción. La revisión por pares, que es la segunda fase editorial, el editor vino y dijo, no, no me pareció, o si me gustó, se ajusta a la revista, vamos a enviarlo a pares externos para que ellos decidan o evalúen el manuscrito a ver la calidad del mismo. Entonces se envía a 2 a 3 especialistas, por eso la revisión dice por pares, se envía a 2, en caso de que uno sea una respuesta positiva y otra negativa, se envía uno extra, y en base a esto se decide si se publica o no. Y por último, tenemos la diagramación, que ya se las había explicado. Entonces, estas son las fases editoriales más frecuentes con las que nos vamos a encontrar en cualquier revista científica, para que no se encuentren perdidos y digan, ahora que sigue, ya nos revisó el editor, y ahora ¿por qué no siento que avanza? O porque ya pasó la revisión por pares y aún no lo sacan. Pues porque falta la diagramación posiblemente, o falta la revisión de estilo, la redacción y demás. Aquí les pongo el ejemplo de una revista indicada en Scopus, la Revista Española de Nutrición Humana y Dietética, que ellos publicaron esta imagen sobre el porcentaje de rechazo de sus artículos en el año 2020. Ellos recibieron 132, 39 fueron rechazados sin revisión por pares, es decir, en la primera fase. ¿Por qué? Por problemas de formato, problemas metodológicos. ¿Se recuerdan que les dije que eran una de las partes más importantes de la investigación científica? Pues ustedes verán, que no les miento, que las revistas es en lo que más se fijan, que no van a pasar a revisión por pares, un 40% prácticamente en esta revista. Y si se fijan, los pares revisores, que es un porcentaje muy alto, el 59% los rechazan, de ese 59% el 72% por problemas metodológicos. Entonces ustedes tienen que tener bien claro lo que investigan, cómo lo investigan. A veces uno piensa que por tener clara la investigación los lectores también la tienen, y no es así. Nosotros tenemos que ser muy específicos. Si nosotros hicimos un análisis, hay que explicar cómo lo realizamos. Por eso tiene que ir detallado en este apartado. Los artículos duplicados, ya hablamos de ese problema de ética, no se adecúan al enfoque de la revista. Por eso tenemos que saber elegir la revista, porque simplemente nos van a rechazar. Nosotros vamos a pensar que estamos escribiendo artículos que no son de calidad, y el problema es que no sabemos cómo buscar una revista. Y el carácter muy local, hay muestras a veces que vienen los estudiantes y dicen, no, ni modo, tuve problemas con la recolección de datos y solo me participaron 30 personas sobre un tema que ocupa posiblemente una mayor muestra. Entonces, simplemente estas revistas les que van a decir es que no, ustedes ocupan
al ser el estudio más grande, ocupan investigar en más personas y simplemente se rechaza. Podemos ver que en la segunda fase editorial, aún así sigue teniendo un alto porcentaje de rechazos y que también se debe a ausencia de respuesta. Ustedes tienen que pasar pendiente de lo que les dice la revista. Si se tardan 2 meses en dar respuesta, posiblemente cuando ustedes ya lo envíen, les van a decir que ya han sido eliminados del proceso editorial. Tienen que dar respuesta en el tiempo que la revista estima conveniente. Y siempre esta problemática del carácter local. Si se fijan, los problemas prácticamente suelen ser los mismos, que son los que les he venido explicando a medida que hemos tratado la presentación. ¿Cómo vamos a redactar nuestro artículo científico? Pues tenemos directrices. Tenemos directrices de comunicación de estudios observacionales, en el caso de estudios originales, con orientación a autores, editores y revisores para la publicación de estos artículos. Y está orientada a estudios observacionales, de cortes, casos y controles y estudios transversales. ¿Qué nos vamos a encontrar con estas directrices? Vamos a encontrar con un checklist de cuestiones que debemos incluir. Son temas que ya hemos tratado. Tiene que ir con un título, el resumen. El título y el resumen tiene que incluir esto. Si se fijan, tiene que incluir el diseño del estudio, tiene que incluir una sinopsis informativa equilibrada de lo más relevante. En la introducción, tienen que aclararse los objetivos específicos, las hipótesis planteadas, los métodos. Aquí vamos a incluir el diseño del estudio, contexto de los participantes, el tamaño de muestra, los métodos estadísticos, todo esto ya lo hemos detallado. Si se fijan, les he venido adelantando, pero ustedes van a tener estas directrices que a veces uno cuando piensa, uy, qué montón de directrices tiene esta revista, qué miedo. No, en realidad los formatos de publicación en cualquier revista científica suelen ser similares, más si ustedes siguen estos lineamientos. Lo único que tienen que hacer es conocerlos. Si se fijan, lo que les comparto aquí es una tabla, se la divido en dos porque no se iba a ver bien si les ponía todo esto en una sola presentación. Y lo único que abarca es el formato IMRD. Introducción, materiales y métodos, resultados y discusión, y qué debe llevar cada apartado. Todo esto ya lo hemos discutido con anterioridad, la discusión, las limitantes, la interpretación, la generabilidad, y se obtuvieron alguna fuente de financiamiento. Si no, le ponen financiación propia. Para casos clínicos, también hay una lista en que ustedes pueden incluso chequear, ya viene con el formato de qué debe incluir. No saben cómo redactar un caso clínico. Aquí les tengo una presentación tan sencilla y las encuentran en internet, la guía SCARE, que incluyen el título, palabras clave, resumen, introducción, que en la parte de descripción del paciente, que debemos incluir, que hallazgos clínicos, calendario, la evaluación diagnóstica, la interpretación del tratamiento. Entonces, todo esto es lo que van a necesitar al momento de redactar un artículo científico de tipo caso clínico o series de casos, que les va a ayudar a que se les facilite el proceso de publicación en base a formato. Aquí les tengo unos pequeños consejos personales. Participen de forma activa en las correcciones. Cada estudio es una oportunidad de mejora. Es muy difícil saber todo en investigación, especialmente porque el conocimiento científico que ustedes requieren para analizar, para realizar un buen estudio, suelen encontrarlo a medida van investigando. Es decir, ustedes dicen, no, a esta población no se le puede aplicar cierto tipo de estudio, lo tenemos que realizar de esta forma. Entonces, todo eso no se suele describir en libros, ustedes lo suelen obtener con experiencia. Y para eso ustedes tienen que participar de forma activa. Si una revista les dice, pues les rechazamos por esta situación, ustedes tienen que tener en cuenta todas las observaciones que les hicieron porque se las realizan por algo. Recuerden que son personas que ya han publicado, que posiblemente ya tengan mucha experiencia, no solo temática, sino también en el área de investigación. Y eso les va a facilitar cuando les vengan otras revisiones posteriores, ya estar adelantado de esas problemáticas. Si ustedes no participan de forma activa en las correcciones, van a seguir cometiendo los mismos errores. A veces dicen, no, que haga las correcciones el autor principal y todos los autores se desentienden. Pues
el autor principal en ese caso se vería beneficiado, además de que no es ético porque todos tienen que participar. Simplemente ustedes van a perder la oportunidad de mejorar, de saber cuáles son sus errores y los van a seguir cometiendo en todas las investigaciones que quieren hacer en un futuro. No incluyan autores fantasma. El término autores fantasma, yo en realidad aquí quería hacer referencia a, no incluyen autores que no son autores, por eso les di la presentación, pero los autores fantasma en sí en investigación se refiere a autores que sí participaron en la investigación, pero no van en calidad de autor. Estos suelen ser personas, por ejemplo, que alguien en la tesis no sepa cómo investigar, que no sepa cómo redactar el manuscrito, viene alguien, le pagan, que no es ético, y les dicen, te doy tantos dólares porque me ayudes con este tema, me lo redactas de tal forma, y una vez lo tengas listo, simplemente va mi nombre. Sale publicado con el nombre, pero el autor que realmente hizo eso no aparece. Entonces, esos son los autores fantasmas. Pero en sí ustedes no tienen que incluir personas que no hayan colaborado en la investigación de forma significativa o no incluir las personas que sí lo hicieron. Entonces, esos son problemas que hay que evitar. Y vean el rechazo como un proceso de mejora. A medida que ustedes desean escalar en busca de superación, que quieran publicar en mejores revistas, pueden ocurrir rechazos. Les voy a poner mi ejemplo. Yo cuando venía comenzando, incluso en los últimos años he recibido rechazos en artículos científicos que considero que han mejorado mucho, con decirles que mis primeros estudios incluían un parrafito de metodología, ahora incluyo hasta 3 páginas, y aún así suelen existir rechazos. ¿Por qué? Porque uno no busca quedarse en la misma revista, sino que busca escalar, busca investigar sobre distintas temáticas. Entonces, cuando ustedes van escalando, ya uno dice en Scopus y de ahí quiero subir a una revista de un mayor impacto, entonces se van a encontrar con detalles que tenían que mejorar y que a medida que ustedes vayan enviando, vayan aprendiendo, ustedes van a obtener ese proceso de mejora, van a tener esa oportunidad. Y no tomen el rechazo como algo malo. El rechazo le ha pasado a cualquier investigador en este proceso de publicación. Es un poco duro, lo sé, pero no significa que estamos haciendo las cosas mal. ¿Tarda a publicar? Sí, tarda a publicar aproximadamente entre 6 meses a año y medio. Eso lo tienen que tener claro. Pero eso va a depender según el tipo de publicación y la revista científica. Pero no significa que ustedes si vienen y lo rechazan, es porque están haciendo las cosas mal, sino que hay que afinar detalles, tienen problemas metodológicos que se pueden mejorar, o simplemente no supieron buscar una revista que se adecuara al tema que están investigando. Entonces, todos son detallitos que son múltiples que tenemos que aprender a valorar. Por último, ya concluyendo mi horita de presentación, les traigo una frase de un dramaturgo irlandés que fue escritor y fue premio Nobel en literatura en 1925, que hacía referencia, si usted tiene una manzana y yo tengo otra manzana y las intercambiamos, usted y yo seguiríamos teniendo una manzana cada uno. Pero si tenemos una idea y yo tengo otra y la compartimos, cada uno tendrá 2 ideas. Entonces, esto sucede también en investigación científica. Nosotros compartimos, publicamos nuestras investigaciones con la idea de dar aporte al conocimiento. Todo lo que desconocemos es exagerado. Entonces, simplemente queremos aportar un granito de arena más para que las personas ahorren ese paso y sepan cómo profundizar en el tema de forma diferente. Aquí les incluyo un poco de la bibliografía que fue utilizada para crear la presentación. Y con eso concluimos. Muchas gracias. Y no sé si queda alguna duda. ¿Nada? Excelente ponencia, doctor Medina. En caso de que los participantes tengan algunas preguntas, habilitamos un formulario en el chat donde podrán dejar todas sus dudas y posteriormente se les hará llegar la respuesta a su dirección de correo. Y una vez más, muchísimas gracias por su valioso tiempo y por colaborar con el segundo seminario científico Investigación en el Pregrado. Buenas noches.